Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 19. El tutor del perro rabioso y los días rodantes de una elfa. Entonces, si aplicas este método, debería ser más fácil usar magia, al menos en la práctica, lo es. Pero eso no significa que sea para todos. Miré a las dos frente a mí. Una mirada de contemplación en una y frustración en la otra. Creo, lo entiendo, tal vez. Susurró Ghislaine mientras miraba las notas que le había dado. No era nada demasiado especial, solo los conceptos básicos rudimentarios de la magia. Por supuesto, no ayudó el hecho de que todavía no sabía leer. Pero eso me permitió usarlos para enseñarle a leer mientras también le enseñaba magia. Era simplemente mi forma de eliminar intermediarios. Todavía no lo entiendo. Por otro lado, la otra persona a la que enseñaba no tuvo tanta suerte en sus estudios. Hasta ahora, eso es. La magia no es la cosa más fácil del mundo, Eris. No todo el mundo puede hacerlo en tan poco tiempo. Eris no estaba teniendo absolutamente ninguna suerte con la magia. Pero eso no significaba que no lo estuviera intentando. En todo caso, ella estaba tratando de aprender magia más que de aprender a leer o hacer matemáticas, pero yo podía entender eso. Yo también preferiría lanzar bolas de fuego que quedarme atrapado haciendo ecuaciones y leyendo todo el día. Pero haces que parezca mucho más fácil de lo que es. Eris estaba prácticamente furiosa ahora. No pasaría mucho tiempo antes de que ella comenzara a intentar golpearme y salir corriendo, pero en este punto, ya estaba bastante acostumbrado a ese tipo de violencia. Además, ¿cómo es que eso es exactamente mi culpa? Un mes singular había pasado desde que llegué a Roa. Un mes de agonía pura y sin adulterar que le estaba enseñando a Eris Boreas Greyrat. Mentiría si dijera que fue fácil. También mentiría si dijera que en algunos momentos no tuve ganas de arrancarle la cabeza a la pobre chica por frustración. Pero no dejé que eso me detuviera. Solo le haría un flaco favor a Roxy si dejara de enseñarle a una chica que necesitaba mis conocimientos. Por supuesto, no era como si simplemente me levantara y dejara a Eris. Lo que estaba haciendo tenía un propósito. Tenía un trabajo que hacer. Uno que tenía la intención de cumplir sin importar nada. El único problema ahora era que la chica a la que se suponía que debía enseñar normalmente decidía que no tenía ganas de aprender ese día. Así que no es que no tuviera las manos ocupadas. Aún así, tratar de convencer a Eris, precisamente, de que aprendiera era mucho mejor que batirse en duelo con algún dios. Aún así, hubo momentos en los que Eris no parecía que fuera a dar marcha atrás. Esta fue una de esas veces. Es fácil para mí porque he pasado años aprendiendo cómo hacerlo. Una pequeña llama se formó en la punta de mi dedo con un movimiento rápido de mis dedos. Aprender incluso un poco de magia resultó inmensamente valioso cuando se trataba de aventuras. Poder encender una fogata a voluntad o llenar una cantimplora en medio de un desierto hacía que todo fuera más fácil en la vida. Estoy seguro de que puede ser igual de buena con la práctica. Ella no parecía muy convencida. De hecho, parecía que estaba a punto de salir corriendo hacia la puerta en cualquier momento. Miré hacia Ghislaine en busca de ayuda, pero ella estaba sentada junto a la ventana, completamente imperturbable por todo lo que estaba sucediendo. Parecía que estaría haciendo esto solo. ¿Qué podría hacer para convencerte? Supongo que lo único que me quedó fue negociar. Eris nunca facilitó la negociación. HMPH. Ella tampoco parecía demasiado intrigada por eso. Ella permaneció en su habitual postura desafiante. Sinceramente, me sorprende que no me hubiera golpeado todavía y hubiera corrido. Supongo que eso significa que ella quiere algo. Una idea hizo clic en mi cabeza en ese momento. ¿Qué pasa si te muestro algo de magia que sería buena para el manejo de la espada? Con esas palabras, pude ver que su interés comenzaba a mostrarse. ¿Magia para el manejo de la espada? Nunca antes lo había escuchado. Ghislaine habló después de mi declaración. Parecía que incluso logré llamar su atención. Bueno, no es especialmente para el manejo de la espada, pero es útil si eres uno de, dilo ya. Eris gritó de repente. Ella se estaba impacientando. Lo siento.
Controlar sus cambios de humor definitivamente hacía que este trabajo fuera más complicado de lo que a la mayoría le gustaría afrontar. Pude ver por qué tantos tutores ya fueron despedidos, y sigo siendo el único que logró llegar tan lejos. Como mínimo, podía esperar cierta tolerancia de Eris cada vez que le enseñaba. Parecía que ella admiraba mi fuerza de alguna manera, al parecer. Estoy hablando de magia curativa. Ghislaine y Eris me miraron fijamente. La mirada de confusión se plasmaba en ambos rostros. ¿En serio no podían entender por qué fue tan útil? ¿No es algo redundante? ¿Es eso en serio? Eris estaba realmente enojada ahora. De hecho, ella ya estaba balanceándose. Dejé que me golpeara y me envió volando. Si había algo en lo que Eris era buena era en lo físico. Nunca pude entender por qué Philip tenía la más mínima esperanza de poder convertirla en una futura mujer noble. Incluso a su edad, parecía terriblemente decidida a aprender a manejar la espada. Incluso tenía talento para ello, pero la nobleza no piensa como yo. Incluso Philip tiene motivos ocultos. Es bueno que yo también tenga el mío. Me levanté sobre mis manos mientras frotaba la mejilla que ella había golpeado. Francamente, me dolió muchísimo, pero estoy seguro de que el hecho de que me atropellaran me dolió más. Esto no fue nada en comparación. Para cuando miré a Eris, esperaba que ella huyera o continuara con su ataque, pero en cambio, la encontré mirando su mano con una sonrisa en su rostro. Estaba tan feliz de haberme golpeado finalmente. Eso es un poco grosero de su parte, jovencita. Al menos puedes avisarme cuando me vas a golpear, ¿sabes? Ella me miró y frunció el ceño. Eso le quita toda la diversión y además, explicas cosas raras y me frustras, así que te lo mereces. Esa es una respuesta tremendamente concisa, Eris. Entonces, ¿qué tal si te dejo golpearme siempre y cuando me escuches? Hablé antes de que pudiera siquiera pensar en las consecuencias de esa promesa. Antes de que pudiera retractarme de mis palabras, Eris apartó la cabeza de mí. Bien. Su tono era bajo, pero al menos estaba satisfecha con ese resultado. Parece que ahora usaré mucha magia curativa conmigo mismo. Oh, te refieres a usar magia curativa en ti mismo cada vez que estás en una pelea, ¿verdad? Ghislaine, que no había hablado, intervino mientras yo me limpiaba y curaba el hematoma en mi mejilla con un canto tranquilo. Le tomó tanto tiempo darse cuenta de eso. Sí. Seguramente sufrirás cortes y raspaduras cada vez que pelees, y nunca sabes si necesitarás algo de magia para salir con vida. Entonces haré que me sanes. Eris volvió a su actitud habitual. No siempre puedo estar contigo cuando te metas en algún lío. Ella frunció el ceño. Rudeus, le estoy enseñando a Eris el estilo dios de la espada. Si mata a quien quiera que esté luchando con un solo ataque, no hay necesidad de curarse. Además, el encantamiento que los magos usan para los hechizos curativos lleva demasiado tiempo. Por eso Ghislaine estaba confundida por lo que dije. Supongo que sería confuso para una mujer que pone fin a los conflictos con un solo golpe de su espada. Pero para personas como yo, tenía mucho sentido que poder curar cualquier tipo de laceración o corte profundo con un par de frases pesara más que morir. Puedo entender eso, Ghislaine, pero incluso tú debes haber tenido momentos en los que casi mueres por alguna herida que recibiste. Supongo que no te equivocas. Además, Eris todavía tiene algo de tiempo para aprender las versiones de hechizos sin canto. Sin cantos. Dime. Tal vez no puedas gritarme directamente al oído cuando me exijas algo. Por lo general, hay que aprender magia sin encantamientos alrededor de los 10 años para poder hacerlo. Así que solo tienes un par de meses hasta que termine ese periodo. Por supuesto, conozco a una persona que ha podido hacerlo con mucha práctica y aprendiendo magia desde cero, pero es mucho más difícil después de cierta edad. Así que me gustaría que me tuvieras paciencia. Todavía no lo entiendo. Poder curar tus heridas en mitad de la pelea sin necesidad de un cántico suena demasiado bueno para ser verdad. Ghislaine me miró con sinceridad. Parecía que ahora estaba pensando genuinamente en lo que estaba diciendo con una perspectiva seria. Eris. Sí, Ghislaine. La niña miró preocupada a la mujer bestia. Haz tu mejor esfuerzo para aprenderlo. Será bueno para tu entrenamiento con la espada.
Con eso, parecía que la mujer había tomado una decisión. Eris la miró con cara de sorpresa y vacilación. Si tú lo dices. Si eso significaba mejorar sus habilidades con la espada, Eris seguramente estaría de acuerdo. Pero todavía parecía insegura de lo que había aceptado. Bien entonces. Volvamos a estudiar. Con una palmada, regresé a donde estaba sentada Ghislaine. Ella inmediatamente se animó y comenzó a concentrarse. En cuanto a la otra persona en la habitación. No quiero. Con eso, Eris salió corriendo y desapareció de la vista. ¡Qué niña tan problemática! Me lamenté con un largo y cansado suspiro mientras salía a buscarla. Una espada de madera entró con un movimiento rápido. Pero rápidamente fue desechada con una simple parada. Si bien mordía y ladraba mucho, Eris todavía era una principiante con la espada. Se sentía bien ser mejor que ella con la espada por una vez. Sigue empujándolo, Eris. Ghislaine gritó desde la barrera. Ella siempre observaba nuestros duelos simulados cuando entrenábamos. Fue útil para Eris y me ayudó a llenar cualquier vacío en mi técnica. No dejes que tus ataques sean tan obvios. Nunca le pegarás así. Sigue esquivando. ¿Qué debo hacer si ni siquiera puedo golpearlo? Ella poco a poco se estaba enojando. Así iban la mayoría de nuestras sesiones de sparring. Entrenábamos y yo evitaba todos los golpes que pudiera. Luego, al final, terminaría nuestro duelo con una respuesta. Eris no tardaría mucho en volverse lo suficientemente fuerte como para necesitar mis guanteletes, pero no eran necesarios por ahora. Aún así, todo mi entrenamiento con ella solo pareció hacer que la chica me odiara aún más. En lo cual no estaba necesariamente en contra. Cuanta más distancia quedara entre nosotros, mejor. Solo estaba haciendo mi trabajo aquí. Por supuesto que está esquivando. Es un mago y un espadachín del dios del agua. Menos pensamiento, más balanceo. El enfoque de entrenamiento de Ghislaine ayudó a Eris pero no hizo absolutamente nada por mí. Al final de todo, era un aprendiz repetitivo. Cuando comencé a entrenar con la espada, era lo mismo. Seguía haciendo el mismo swing una y otra vez. Así fue durante años hasta que comencé a trabajar con Orsted. Orsted. Me pregunto cómo estará. Hacía tiempo que no pensaba en él. Era la única persona que conocía en este mundo además de Karn. Conociéndolo, probablemente esté haciendo algo que enojará a Itogami. Entonces, sería algo que valdrá la pena. ¿Por qué estás poniendo esa cara espeluznante? Eris se giró hacia mi cara. Lástima para ella que fue descuidado. Fue un truco sencillo. Con un movimiento de muñeca, su espada se desvió de su curso y con un movimiento simple y rápido, la mía encontró su cuello con un ligero golpe. Yo gano. Fue con esa simple declaración que Eris miró a Ghislaine. La mujer asintió con un movimiento hábil y, al momento siguiente, Eris arrojó su espada de madera al suelo y se sentó enojada. Para empezar, ni siquiera sabía que alguien podía sentarse enojado, pero supongo que se lo dejo a Eris. Esto no es justo. Ella refunfuñó para sí misma. En esencia, ella no estaba equivocada. Claro, ella no era naturalmente mejor con la espada que yo, pero yo tenía más de unos pocos años sobre ella y, desafortunadamente para ella, gran parte de eso era experiencia de combate. Rudeus está en avanzado en el dios del agua. Por supuesto, vencerá a un principiante en el dios de la espada. No importa lo buena que seas, Eris. Es simplemente el estado de las cosas. Ghislaine se acercó a nosotros y me hizo un leve gesto de asentimiento. No tenía ni idea de lo que significaba. Los espadachines y las espadachines eran tan difíciles de entender que solo podía decir lo que Eris estaba pensando en un día determinado, y supongo que Hino también, pero eso era diferente. No significa que sea justo. Ella se cruzó de brazos desafiante mientras permanecía sentada. Lógica impecable, como siempre, Eris. Mientras miraba a la chica, reprimí la sonrisa que quería formarse en mi rostro. Si te hace sentir mejor, Eris, no puedo formar ningún tipo de aura, así que eventualmente me vencerás. Consolarla era la única manera de continuar. Entonces pensé que esta sería la mejor manera de hacerlo. Ghislaine me miró, atónita por un segundo. ¿Qué quieres decir con eso? Parecía insegura de lo que dije. Supongo que esto iba a surgir eventualmente.
Ya no es que me moleste mi incapacidad para formar ningún touki. Apestaba, pero eso era todo. Lo compensé con mi habilidad mágica. Mi padre siempre dijo que eventualmente llegaría, pero no fue así, nunca llegó porque, para empezar, no puedo usarlo. Así que seré tan bueno como soy ahora. Esa fue una mentira parcial. Si tuviera mi armadura conmigo, sería técnicamente mejor, pero eso era solo porque básicamente estaba haciendo trampa. ¿En serio? Ghislaine parecía un poco aturdida. Supongo que no ha visto a un espadachín sin un touki. Sinceramente, no podía culparla. Paul me había hecho ver como una especie de prodigio, pero al final del día, yo era solo un perdedor que renació demasiadas veces. Si bien Ghislaine estaba algo desconcertada por lo que dije, eso solo volvió a darle viento a las velas de Eris. Por supuesto, eventualmente seré mejor contigo que con la espada. Es justo que seas mejor en la magia. ¿Sí? La chica parecía tremendamente feliz a mi costa, pero eso estaba bien. Eventualmente llegarás allí, Eris. Pero por ahora, quizás quieras concentrarte en tu técnica. Todavía es demasiado fácil para mí bloquear y parar cualquiera de tus ataques. La chica me miró, literal y probablemente metafóricamente. HMPH. Giró la cabeza mientras asumía la pose de Eris. Entonces en serio no puedes usar touki en absoluto. Ghislaine todavía parecía confundida. 100%. Es imposible. A lo sumo, puedo usar magia alrededor de mi cuerpo para protegerme y aumentar mi velocidad, pero aparte de eso, nada. Entonces, ¿por qué estás en avanzado? Tienes que tener algún tipo de touki para estar en avanzado. Padre es estúpido. Lo engañé con magia. Eso tiene sentido. Supongo que no piensa en su habilidad con la espada. Él simplemente lo hace. Todo lo que me enseñes no se mantendrá. Lo siento mucho si te decepcioné, Ghislaine. Una de las razones principales por las que me permitieron venir aquí en primer lugar fue que Ghislaine supervisaría mi entrenamiento con la espada, pero yo no tenía las cartas en mis manos para poder ser un espadachín. Así que, como mínimo, podría pedir disculpas. ¿Por qué debería estar decepcionada? En lugar de la respuesta que esperaba de la mujer, ella me dio una respuesta que no necesariamente esperaba. En todo caso, eres más fuerte de lo que dijo Paul. Tienes más para ti de lo que parece. Ghislaine alabándome. Eso es inusual. Gracias por eso, pero me temo que todavía estoy demasiado débil para tus palabras. Todavía me queda un largo camino por recorrer. Fue gratificante escuchar a un rey espada elogiarme por mis esfuerzos, pero yo, pase lo que pase, no podía permitirme volverme complaciente. Necesitaba ser mejor. Ser más fuerte. Fue por eso que estuve aquí. Vamos, Rudeus. Volvamos a entrenar. Quiero patearte el trasero. Eris me arrastró mientras me agarraba del brazo. Era bueno que se sintiera entusiasmada. Mientras ella se hiciera más fuerte, yo estaría bien con esta vida. Mientras todos estuvieran a salvo, todo estaría bien, incluso si yo no estuviera aquí. Mientras Ghislaine observaba a los dos comenzar a entrenar, no pudo evitar pensar en lo que Rudeus había dicho. Ella no sabía lo que quería decir con lo que dijo, pero no pudo evitar pensar en su maestro cuando lo dijo. Por alguna razón, el hijo de Paul le dio un sentimiento que ella solo había sentido del propio dios de la espada, un sentimiento de superioridad. Por alguna razón, cuando Rudeus dijo que era débil, ella se dio cuenta de lo fuerte que era el hijo de Paul. Ghislaine sabía que solo los fuertes podían llamarse débiles cuando tenían el poder de cambiar las cosas. Ghislaine sabía que solo a los fuertes se les permitía ese lujo. Un lujo que nunca ha tenido. No hace falta decir que Ghislaine iba a disfrutar de su tiempo enseñándole al niño todo lo que pudiera. Serán 5 años interesantes, eso es seguro. Ella habló en voz baja para sí misma mientras observaba a los dos continuar su entrenamiento. ¿Es esto lo suficientemente bueno? Bajando las manos, miré los campos que había estado regando. En comparación con su apariencia ligeramente seca hace unos minutos, consideraría que es un trabajo bien hecho. Me parece muy bien, Silpiete. Gracias por tu ayuda. Eres una verdadera ayuda en esto. El señor Peters me hizo una leve reverencia. No hay problema, señor Peters. Es lo que siempre hizo mi maestra.
La mención de Roxy dejó una sensación un tanto melancólica en mi garganta, pero lo palpé. No había razón para estar triste por algo así. Después de todo, la volvería a ver. Solo asegúrate de darle el dinero a papá. Espero no haber sonado demasiado exigente. Por supuesto. Al contrario de lo que podría haber pensado, el señor Peters no pareció desconcertado por la mención del pago. En cambio, parecía satisfecho con sus campos mientras los miraba. Ustedes, los magos, siempre obtienen las mejores cosechas. Estoy seguro de que le hubiera encantado verlos así. La mirada en sus ojos era triste. Así es, el señor Smith solía ayudarlo con sus campos. El pensamiento del hombre ya no provocó una respuesta inmediata de la gente, pero sin duda todos todavía sentían su ausencia. Bueno, estoy seguro de que tienes otro lugar donde deberías estar, señorita. No dejes que un viejo triste como yo te retenga. Con un pequeño movimiento para irme, me despedí del hombre y me acerqué a mi próximo destino. Ha pasado un mes desde que Rudy dejó el pueblo. Desde su despedida, y desde que he estado ayudando en el pueblo como solía hacerlo Roxy. Fue gratificante ayudar a personas así. No fue hace mucho tiempo cuando me acosaban todos los días por mi cabello. Ahora ayudaba a la gente con su sustento y ganaba dinero con ello. Por supuesto, me aseguré de que todo fuera para mis padres. Nunca salí del pueblo, así que realmente no era necesario que tuviera dinero. No podía usarlo de todos modos, y no era como si hubiera algo que quisiera. Ya tengo todo lo que alguna vez quise ahora. Continué caminando mientras pasaba por los campos. Todos estaban ocupados con el trabajo, pero me veían y me saludaban de vez en cuando. Gracias por lo de la otra semana, Silpiete. Esa era la señora Peters. Tenía sentido verla junto a su casa a esta hora del día. No fue ningún problema. Le dije mientras continuaba caminando. Buena, estaba en paz ahora. Nadie tenía hambre y todos parecían felices. Fue agradable. Lo único que faltaba ahora era que Roxy y Rudeus estuvieran aquí. Todavía tenía muchas cosas que hacer antes de esa fecha. Entonces eso tendría que esperar. Buenas tardes, Silpie. ¿Ayudas a los aldeanos otra vez? Cuando entré a la vista de la casa, el hombre que estaba en el patio delantero ya me había visto. Como siempre, señor Paul. El padre de Rudeus estaba parado en el frente de su casa, entrenando, por supuesto, como siempre. Sabes que una niña de tu edad no necesita hacer todo eso, ¿verdad? Rudy estaría haciendo lo mismo si estuviera aquí, así que yo simplemente estoy tomando el relevo. Ayudar a la gente se sintió bien. Era como si me necesitaran y eso me hizo sentir mejor. Además, no es que tuviera otros amigos con los que pudiera hablar y jugar. Mi padre también me deja escaparme sin hacer las tareas del hogar mientras ayude al pueblo. Paul me mostró una gran sonrisa cuando terminé de hablar. Tu pequeña embaucadora, no. Giró la cabeza para mirar hacia la casa, casi como si estuviera diciendo que podía entrar. Zenith está adentro si necesitas hablar con ella, pero si quieres jugar con las niñas, ahora mismo están dormidas. Se tocó la barbilla por un segundo, pero debió ignorar cualquier idea que tuvo mientras me ahuyentaba. Solo asegúrate de actuar como un niño de vez en cuando. Ustedes van a preocupar hasta la muerte a sus padres. Solo podía suponer que estaba incluyendo a Rudy en ese comentario. No sé por qué, pero dudo que preocupe tanto a mis padres como a Rudy. Caminé hasta la casa y abrí la puerta de la casa. A diferencia de las muchas veces que había visitado la casa de los Greyrat, esta vez no estaban preparando la cena. En cambio, Zenith estaba sentada en la pequeña sala de estar de la casa mientras observaba dormir a Nor y a Isa. Sin embargo, no pude ver a la señorita Lilia por ningún lado. Debe haber salido a buscar suministros o algo así. Me acerqué a la mujer mientras ella se volvía tras mis pasos. Oh, Silpie. Es bueno verte. ¿Sigues ayudando al pueblo? En voz baja, Zenith habló mientras se levantaba y se acercaba a mí. La mujer siempre me pareció tan radiante a mis ojos. Incluso ahora, ella estaba sonriendo. La única vez que la había visto sin una fue cuando la pesadilla de Rudeus asomó su cabeza. Sin embargo, ese fue un día difícil para todos nosotros. Sí. Vine a buscar las notas que me dejó Rudy. Con un suave gesto de la mujer, ella habló. Puedes subir las escaleras.
No he tocado nada allí, así que deberías saber dónde está todo. Gracias, señora Zenith. No necesitas agregar la dama, Silpie. Me hace parecer vieja. La mujer me miró inexpresiva mientras se rascaba la mejilla. No eres mayor que mi madre, Lady Zenith. La mujer no pareció más feliz al escuchar eso. Fue porque mis padres eran mayores que ella. Viendo que el día ya no alargaba y todavía tenía algunas responsabilidades en mi casa, decidí subir las escaleras y conseguir las cosas que necesitaba. A diferencia del resto de la casa, su habitación no había sido tocada desde su partida. ¿Por qué motivos fue así? No lo sabía. Yo tampoco pregunté. Sentí como si ya estuviera sobrepasando mis límites al venir todos los días y llevarme mis materiales de estudio. El señor Paul y Lady Zenith todavía son amables conmigo. No quería traicionar esa amabilidad. Las notas en cuestión estaban sobre su escritorio. Junto a ellas estaba el libro que siempre estudiamos. Aunque, en el caso de Rudy, él, la mayoría de las veces, simplemente me enseñó lo que contenía. Mirar la pila de papeles todavía era extraño. Estaban perfectamente organizados en una pila. Una pequeña unión para mantenerlos unidos. Normalmente, la gente se sorprendería al encontrar algo como esto. Al fin y al cabo, era un libro y los libros no eran nada baratos. Pero sabía que no era un libro que nadie más tuviera. La letra era sin lugar a dudas la de Rudy. La misma letra que solía estudiar para aprender a escribir y leer. Lo que significaba que fue hecho para mí. La sola idea me mareaba. ¿Podría considerar esto como un regalo de cumpleaños anticipado? Rudy estaría ausente por otros 5 años, así que no era como si no pudiera creerlo. Aún así, 5 años más hasta que lo volvería a ver. ¿Y si te estuviera evitando? Las palabras que pronunció ese día todavía estaban en mi cabeza. No importa lo que hiciera, no podía sacarlas de mis pensamientos. Por mucho que intentaba no pensar en ello, siempre volvía a ese día. Especialmente el día que se fue. La forma en que se fue sonó como si me estuviera dejando. Parecía que nunca volvería a verme, pero, por supuesto, nos volveríamos a ver. Solo estaría fuera por 5 años. Luego regresaría y podríamos emprender alguna aventura y encontrarnos con Roxy. Entonces podríamos establecernos en algún lugar y, tal vez debería relajarme un poco. Todavía tenía mucho tiempo para pensar las cosas. Mi padre me ha estado diciendo que tome mi vida un poco más despacio, así que debería hacerlo. Con las notas y el libro debajo de mi brazo, salí de la casa de los Greyrat. Todavía no tengo idea de lo que significa todo esto. La mayoría de las veces, intentar descifrar la información de las notas me confundía. Cualquier información que pensé que sabía sobre la magia a través de mis estudios parecía casi inútil mientras intentaba comprender los escritos de Rudy. Cuando los miré por primera vez, me dolió la cabeza solo de intentar pensar en todo y decidí mirar el libro mágico, y eso no fue mejor. Por alguna razón, Rudy leyó todo el libro y borró la mayor parte del texto, diciendo que estaba incorrecto. Mientras tanto, llenaba los márgenes con correcciones del texto. Lo que quiso decir con las correcciones era una incógnita, pero durante el último mes, creo que había empezado a entender a qué intentaba llegar. Por ejemplo, una página del libro hablaba de la capacidad de maná y de cómo dependía únicamente del nacimiento. No hace falta decir que toda esa página fue corregida. A la página sobre estilos de lanzamiento, se le agregó el lanzamiento de hechizos sin canto. Por supuesto, esas eran cosas que sabía gracias a mi formación. Lo que más me intrigó fue lo que tenían dentro las notas que me dejó. Para ser franca, cualquier cosa que lea podría aprisionarme en alguna ciudad, principalmente por los temas tratados. Hubo más de unas pocas menciones a cosas tabú, como la teletransportación, pero solo profundizó un poco en ellas. Luego, hubo algunas páginas de hechizos de nivel santo de diferentes ramas mágicas. Fuego, viento e incluso curación y desintoxicación. Si no recuerdo mal, Roxy me dijo que Millis guardó hechizos de curación y desintoxicación en Millisión, lo que planteó la pregunta de por qué Rudy las tenía. Inicialmente, quería pensar que Rudeus era simplemente brillante, pero algunas cosas no cuadraban. Sonaba raro, pero estaba empezando a creer que mi amigo era un niño bendecido.
no estaría fuera del alcance de las posibilidades. Era inteligente y sabía exactamente qué hacer en cualquier situación. Los niños benditos parecían tener todo tipo de habilidades, según lo que me había dicho Roxy. Así que no era como si Rudeus no pudiera hacerlo. Pero por alguna razón yo tampoco podía creerlo. Todo lo que sabía sobre mi amigo era que era inteligente, cariñoso y que pasaba por cosas que yo no podía saber ni el propio chico me permitía saber. Así que solo pude leer sus notas y hacer lo mejor que pude para aprender todo lo que pudiera, lo cual seguía siendo una tarea monumental. Había demasiada información para terminarla en poco tiempo. Entonces, en cambio, iba a tener que tomar las cosas con calma y constancia, como cuando comencé a aprender con Roxy. Al menos fue divertido. Esa fue la mejor parte de hacer este tipo de cosas. Rudy dejó algunas cosas para ayudarme, así al menos no me dejó sin nada. Solo desearía que dejara algunas explicaciones para algunas de estas cosas. Las notas no decían exactamente qué podía hacer para ayudar en el proceso. Simplemente te decía cosas, pero supongo que anotó todo razonablemente rápido, así que no iba a enojarme con él, tampoco era como si fuera a enojarme con él por eso. Pero eso no viene al caso. Avanzar en todo no iba a ser rápido ni fácil, pero casi sentía como si me estuviera poniendo a prueba o algo así, y no era como si pudiera simplemente dejar los regalos que me dejó sin estudiar. Pero ¿qué pasará cuando termine todo esto? Ese pensamiento casi la asustó. Tenía sentido. Las notas frente a mí fueron lo último que me dejó. Así que tenía sentido que nunca quisiera que terminaran, pero eventualmente lo harían, y no tendría nada más que hacer cuando lo hicieran. O al menos algo nuevo que aprender de ellos. Así que supongo que podría trabajar en mi control. El control de Rudeus sobre su magia siempre fue muy preciso. Quería poder hacer las figuras que él hizo algún día, pero me di cuenta de que era algo que probablemente nunca podría hacer. La brecha en nuestras habilidades parecía demasiado grande en ese aspecto. Entonces, ¿debería finalmente comenzar a entrenar con la espada? La pregunta me dejó un poco perpleja y más que un poco incómoda. Ni siquiera había considerado la idea de entrenar con la espada hasta mi graduación, cuando se lo mencioné a Roxy. Solo entonces la idea empezó a pudrirse en mi cabeza. Quería convertirme en alguien que pudiera ayudar a Rudy, y no importa cómo lo mirara, él no necesitaba la ayuda mágica de alguien como yo. Así que eso realmente solo dejaba la otra vía. Con una espada. No era que no hubiera diferentes maneras en las que podía ayudarlo, pero podría descubrirlas más tarde. Además, aprender a usar una espada siempre fue útil para la autodefensa. Un caballero mago. O una espada mágica. Cualquiera que fuera la terminología. Le pregunté al señor Paul al respecto una vez, pero la forma en que lo explicó me confundió más. Aunque quisiera empezar, no sé por dónde, no tengo a nadie que pueda enseñarme. Ese era el otro tema con esa idea. Claro, siempre podría pedirle al señor Paul que me enseñara, pero él ya le había enseñado a Rudeus la mayor parte de lo que sabía, y ahora estaba aprendiendo con una maestra espadachín. Si le preguntara al señor Paul, me quedaría atrás de Rudy nuevamente. Como siempre. No importa cómo lo mirara, mi única solución era encontrar a alguien más hábil que el señor Paul, en buena. Así que básicamente estaba perdida. Aún así, no podía dejar que eso me detuviera. Me preocuparé por la parte del maestro más tarde. Por ahora, debería trabajar en todo lo que tengo delante. Me preocuparé por el asunto de la espada en otro momento. Ya tenía suficiente por ahora al ayudar a la aldea, visitar a los Greirat y continuar con mi entrenamiento mágico. Sentí que podía volverme loca agregando otra cosa. Es así como se sentía Rudeus cada vez que hacía todas esas cosas. Cuando éramos más jóvenes, parecía vivir el doble de rápido que los demás. ¿Fueron las cosas tan agitadas para él como para mí? No, probablemente fue incluso peor. Incluso ahora, no me importa todo lo que estaba haciendo. Fue divertido, pero tal vez sea porque había una razón para lo que estaba haciendo. Quería estar lista para cuando Rudy regresara. Estaré aquí, Rudy. Así que espero que vuelvas. Las palabras casi sonaron como una oración. Solo esperaba que la despedida que me dio no fuera lo último que me diría.
Por lo tanto, continuaré haciendo lo mejor que pueda para que mi sueño se haga realidad tal como lo he hecho.